En particular, el sensor es lineal, o sea que es proporcional cada grado Celsius con un voltaje de salida, ¿ok? Entonces, chequen esta primera gráfica. Un sensor análogo siempre tiene una gráfica. Este es muy sencillo porque hace una línea y es proporcional, o sea, nada más es como varía aquí, va variando la temperatura, va variando el voltaje de salida. Es muy pequeño, sí, pero da un valor. ¿Okay? Un sensor análogo se conecta en las entradas analógicas, en general en Arduino, en Raspberry, en PLC. Ok. Ahora, hay sensores que no tienen una línea, ¿no? Tienen una fórmula, puede ser una señal exponencial, por ejemplo. Es algo así, ¿no? Puede ser una forma, una gráfica de esta forma, que no hace una línea, pero tiene una fórmula. Sería, por ejemplo, tal vez puede ser o sea, no quiere decir que sea así, pero puede ser que sea un X al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, la salida dice que es una fórmula y tú tienes que evaluar la fórmula para encontrar el valor de salida del sensor. Es un ejemplo. No es exactamente ese, no es. O sea, hay otros. Te dan su fórmula, ¿no? Bueno, la cosa está en que tú lo que tienes que averiguarte es qué voltaje, porque en sí lo que maneja el sensor son voltajes, es electricidad. ¿Qué voltaje le va a corresponder qué grado Celsius, ¿no? Además, hay otra condición. Una vez que tú identificas cómo funciona el sensor, quieres saber qué voltaje vas a leer, ahora el aparato que vas a utilizar, en este caso el PLC o el Arduino, van a hacer lo mismo. Y esto significa, es lo que te hacen, tienen un convertidor analógico a digital. Lo que hace una DC, entra un voltaje análogo, o sea, hay un límite de voltaje que puede tener. En el caso del Arduino, por ejemplo, solo puede tener hasta 5 voltios. En el caso del PLC que estamos utilizando, puede manejar hasta 10 voltios. Y a cada valor de voltaje le asigna un número, ¿sí? En el caso del PLC, que estamos usando, el IC512, tiene esta resolución. Entra máximo en sus entradas ADC, tiene 2. El máximo valor que puede recibir ahí es de 10 voltios. Y a esos 10 voltios le asigna el número 1023. Y el número mínimo pues es 0 voltios y ese le asigna el número 0. ¿Qué quiere decir? Que del 0 al 10 solo puede tomar 1023 valores. Tomando 0 son 1024. Y quiere decir que su ADC es de 1024 números. O sea, es de un K. Es de 1024 números el ADC que tiene interno. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje entra por aquí. Por ejemplo, puede entrar 5 voltios y le va a asignar el mismo internamente, entra y adentro de él le va a asignar un número a 5 voltios. Quiero que lea un sensor analógico y que active una salida. ¿Cuándo lo va a activar? Pues es lo que yo quiero, cuando voy a tener que configurar eso. Porque a diferencia de otros, este sensor se va a activar, te va a mandar valores, números. ¿Y qué números? Entonces me voy aquí donde dice parámetro de la configuración. Selecciono la A1, A01, que sea la entrada analógica 1. En este caso, ahorita vamos a checar que le corresponde a la entrada 7. Lo tenemos por partes. Y aquí me dice, le doy clic aquí y donde dice parámetro, aquí selecciono cuál le va a ser, es el 1. ¿Okay? Y tengo un menú. Y este menú tiene varias operaciones, varias opciones que yo puedo mover. Y sobre todo, esto es lo más importante. Bueno, es lo que yo quiero que hagas. Me dice I1, I2, I1, I2, I1. Dice, cuando uno es pequeño, activa. Cuando es menor o igual, activa. Cuando es igual, activa. Mayor, activa o mayor, igual. Tengo esas opciones para operar. Y ahora, ¿quién es I1 y quién es I2? I1 es esta que está aquí, la sección de aquí.
E I2 es el de abajo, ¿no? I1 es la señal de entrada, input 1. Y el número I2 va a ser, puede ser otra señal de entrada o un valor constante. Entonces me voy a ir aquí tengo ya apuntado los, voy a hacer un pequeño esto. Ya apunté esto para no. Estamos grabando. Y el valor es el 7, que es el pin de entrada. Nada más tenemos el 7 y el 8. O sea, en este caso, ¿dónde entra la señal? Nada más está 7 y 8. Aquí dice 11 y 12, pero esos no existen y marca error cuando después. Entonces, dice entrada analógica, va a estar en el pin 7. Dice que si quieres una multiplicación, pone que no, o por 1, NU, constante por 1. Y aquí dice el valor contra cuál quieres tú comparar. Pone que sea una constante y que, por ejemplo, sea aquí es número, dice aquí número, valor. Yo voy a poner 512. Sí, porque acuérdense que tengo un número máximo de 1024. Entonces voy a poner 502. Aquí no son voltajes, son números. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Aquí dice que la entrada analógica A1 va a ser en la entrada 7 del PLC. Que ese valor no lo voy a multiplicar por 1, o sea, lo voy a dejar como es. Que lo voy a comparar contra una referencia, que es una constante. Aquí lo puedo comparar contra otra entrada, pero esta va a ser contra una constante. Y que ese valor es 512, o sea, es el 5, como vimos hace rato. 512 es el número de 5 voltios. Y aquí, ahora me voy, esto lo dejo igual, no lo voy a mover nada. Y aquí donde dice modo de funcionamiento, ¿qué quiero que ocurra? Si cuando I1, o sea, el valor de entrada sea menor a 5 voltios, active. Si quiero que sea menor o igual, o sea que I2 sea igual que I1 o menor, active. Que sean iguales, pero absolutamente iguales significa esto. I1 igual a 2 quiere decir que 5 sea igual a 5. 512 sea igual a 512. Si es 5.1 ya no te bate que no. Si es mayor, o sea que la entrada I1 es mayor a la referencia 2, o sea, si es mayor a 512 se activa, o si es mayor igual, o sea que puede comenzar con el 5, cuando son iguales exactamente, y aumentar hasta mayor. Entonces lo que va a ocurrir es que voy a hacer la primera, que va a ser nada más para hacer la práctica. Más pequeño. Cuando I1 sea, o sea, la entrada que estamos marcando en el valor analógico sea menor a un voltaje, que en realidad es un número 512, pero yo ya sé 505 voltios, ese valor va a activar la salida, ¿no? Entonces me voy a simulación. Vamos a darle aquí donde dice entradas analógicas. Tenemos del lado izquierdo entradas analógicas y aquí están I7. En este caso yo les dije que era I7. Me regreso a esquema de contactos para revisar que sí. No me deja mover aquí. 0. Aquí dice que la entrada, ese voltaje que está entrando, ¿no? Que le digo que el máximo 10 voltios. Ahí está, máximo 10 voltios. A su vez, ese 10 voltios le corresponde al número 1023. Y el número de 5 voltios es el 512, como vimos, ¿no? Entonces, y aquí tengo el que dice comparación entradas analógicas, y aquí me indica que está en el I7, entradas analógicas de hoy, y me dicen que en el I7, la entrada 7 del PLC, está un valor de 4.7 voltios y ese tiene un número de 481, y me lo están dando en un paréntesis. Ese número le corresponde a 481, voy a mover un poquito más. 500, 522, ahí está. 5.1 voltios es 522, está, ya brincó al 512 que yo le puse de referencia, ¿no? Y el 512 es fuera. Y aquí veo el número también que tengo, en este caso es el 573. Y fíjense que aquí le puse multiplicado por qué, por 1, aquí está la constante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este multiplicador? Por ejemplo, en el caso del sensor de temperatura
que me da un valor muy pequeño, me da milivoltios, hasta 0.5 voltios, yo lo puedo multiplicar ese número para escalarlo y que el 0.5 sea el número máximo, 1023. Tiene que ser una multiplicación por una constante para poder que se escala en automático. O sea, aquí tendría que poner que lo que leo, leería un valor muy pequeñito, ¿no? Punto 1, estoy leyendo. Punto 1 aquí. Que este valor lo multiplicara por un número, tiene que ser el número 10. Punto 1 le corresponde al número 10 interno. Bueno, que se lo multiplicara por un valor más grande, ¿no? Por 100, por ejemplo. No tengo que tenerlo para hacer eso. Y el valor que ya me daría es un valor más grande, ¿no? Vamos a ver que si está funcionando. Me voy aquí a simulación, le dimos play. Y cuando es menor, prende. Cuando es mayor, apaga. Entonces aquí hay una escala de valores que van, aquí te dice que son hasta 10 voltios, de 0 a 10 voltios, que en realidad internamente el PLC no está leyendo 10 voltios, está leyendo el número. Por eso en el esquema de contacto le pusimos que a 0,1 está en la entrada 7, que su factor de multiplicación es por 1, o sea, no estoy multiplicando por nada, o sea, queda igual el número por 1, y que el valor de referencia al cual tiene que cambiar es el 512, que por aquí puede ser también 24, ¿no? Y que la condición es que sea más pequeño. Este valor I1 sea más pequeño a la referencia 512. ¿Ok? Preguntas, dudas, sugerencias. Va a cortar en 2 minutos. Lo vamos a preguntas, sugerencias, dudas. No, profe. Les digo, en el Arduino es lo mismo, es leer un número, leer un voltaje, convertirlo en un número y luego trabajar con los números en la programación. Y para que los sensores, los robots o lo que sea que esté haciendo el Arduino se mueva con los sensores, tienes que haberlo, realmente estás operando con los números, no con la temperatura, pues, o con los centímetros, o con, no con una equivalencia. Por eso ya lo grabé, lo voy a editar y lo voy a pasar al YouTube. Ahí. Entonces 5:50 entramos de nuevo. Y ya checamos el siguiente ejercicio y los comentarios que tengan al respecto. A ver si quedó claro. Si no, todo va a estar en el video, lo vamos a poder repetir. Ok, entonces vamos a esperar. Preguntas, Rubén, ¿qué tal? Pues es similar, profe, lo de Arduino. Sí lo había aplicado una vez cuando utilicé potenciómetros, que era para controlar los servomotores. Se usa mucho eso también. Pero sí, aquí está interesante en la simulación, la parte de la pantalla donde va moviendo los valores. Sí, en el PLC pues también. Y pues igual se le puede conectar aquí bueno, la diferencia es que bueno, en Arduino tienes las salidas, como tú dices, ¿no? Con PWM, y no tiene salida PWM, tiene salida nomás prender o apagar. O sea, solo mandaría, al menos este PLC no tiene salidas para controlar la velocidad de un motor, o sea, solamente tiene una salida para prender algo o apagar. Entonces, ahí sí que no haría eso que hace Arduino. Sí, es solo control on-off, ¿no? De PLC. Sí. Este PLC sí. Tal vez hay algunos más especializados que tengan salida